Hola, nosotros somos Colectivo Nopalitos, colectivo artístico destinado a crear y promover arte. Trabajamos con artistas de toda la Ciudad de México y el Estado de México. Nosotras somos de Milpa Alta. Hoy queremos presentarles el proyecto Terquedad y Resistencia, que es parte de un proyecto más grande que se llama Yo no me llamo Frida. Yo no me llamo Frida está dedicado a dar visibilidad a mujeres artistas del siglo XX. Hemos abordado a pintoras, escritoras, fotógrafas y en este caso, pues, cineastas. Entre las artistas que decidimos abordar están las hermanas Sellers, está Adela Sequeiro, Matilde Landeta, Cue Bonifant, que a pesar de no ser propiamente una directora o productora de cine, fue crítica de cine y nos pareció también importante incluirla. Y Marcela Fernández Violante. Dentro de la dinámica de este grupo de fanzines, colaboramos con investigadoras e ilustradores. Es el primero que hacemos con tantas personas colaborando en él. Y bueno, queremos hablarles un poco de quiénes fueron quienes colaboraron, así como presentarles un poco de cada una de las artistas de este bloque. Primero empezaré con las hermanas Heller. La investigación estuvo a cargo de Ingrid Moreno y la ilustración corrió por cuenta de Melina Colmenero. Las hermanas Heller son consideradas las primeras mujeres cineastas mexicanas, ya que su producción se data de 1900-1920. Ellas iniciaron su práctica en relación a los medios audiovisuales en la fotografía. Tomaban fotografías en un estudio que ellas tenían en su casa, principalmente a mujeres, porque era un momento en el que la fotografía se estaba popularizando, pero los hombres no dejaban que fotógrafos hombres retrataran a sus esposas o a sus novias. Más adelante, ellas son de Veracruz y en un tour presidencial le toman una foto al presidente en turno y le llama la atención. Son descritas como unas mujeres pequeñas, menudas, ellas siendo pequeñas utilizando las cámaras que en ese momento eran monstruos de 2 metros o cosas por el estilo. Comienzan a colaborar con este presidente, les ayuda a financiar sus estudios en cine y su producción es principalmente relacionada a documental hechos por el gobierno. Desafortunadamente, su producción se perdió en el incendio de la Cineteca, así que no, al menos nosotros no hemos encontrado manera de ver los filmes que ellas hicieron en su momento. Posteriormente, formaron parte del sindicato de cineastas. Una de ellas estuvo en el área de censura, lo cual les generó ciertas tensiones con algunas otras personas dentro del cine. Incluirlas, a pesar de que su obra no se puede ver, es importante reconocer estas figuras femeninas que han participado desde pues, hace más de un siglo en el cine. También tenemos a Adela Sequeiro, que es considerada como la primer mujer directora de México, porque ella todavía le tocó participar y actuar dentro del cine mudo. Fue actriz durante un largo periodo, después ella decidió por su cuenta empezar a armar su casa productora porque no la dejaban dirigir por ser mujer. Dentro de todo ahorró pues todo lo que había ganado y pidió préstamos al banco y decidió abrir su casa productora, que al principio se llamaba Éxito. Ahí produjo una sola película porque después tuvo problemas con los inversionistas y las personas con las que ella trabajaba, lo cual terminó en esos inversionistas quitándole la productora y ella pues no se detuvo, creó Producciones Carola. Ahí produjo 2 películas más. Todo esto un poco antes de lo que se conociera como el cine de oro mexicano. Es esta parte de un poco de la transición entre el cine mudo y el cine sonoro. Su primer película con Producciones Carola tuvo bastante éxito, le permitió como no solo recuperar las ganancias, sino invertir para una siguiente película. Sin embargo, también seguían teniendo esos problemas por ser una mujer productora, directora, etcétera, y tocar temas donde las mujeres no eran sumisas o no trataba al 100% estos temas sobre la mujer romantizada de buscando el amor y casándose, etcétera. Entonces sí hubo muchas salas que no le permitieron presentar su película. Sin embargo, pues esta primera película, que fue La mujer de nadie, tuvo bastante éxito y después produjo y dirigió
Este Arrabal, y en esa sí no tuvo nada de éxito, sobre todo por las limitaciones de la distribución. Se tenía que enfrentar a personas diciéndole que sus temas eran demasiado elevados para el pueblo mexicano y limitándola mucho a la hora de presentar su trabajo. Después dejó de hacer cine un poco por estas razones como limitantes. Terminó dedicándose más que nada al periodismo, que de hecho antes de que hiciera cine fue periodista. Escribió sobre todo periodismo también de cine, periodismo taurino. La investigación de este fanzine la hice yo, Claudia Sandoval, y la portada está hecha por la diseñadora Gabriela López. La siguiente es Matilde Landeta. Ha sido considerada una de las cineastas mexicanas más importantes, no solo en México, sino en Latinoamérica. Por un lado, porque su producción es considerada abiertamente feminista. Tiene una trilogía que realizó un poco también con la misma dinámica de ella abrir su propia casa productora porque tenía dificultades para que le permitieran dirigir. Eventualmente su obra tocan las problemáticas de ser mujer en México. Ella se introduce en el cine por su hermano, que era actor. Comienza siendo script girl o continuista. Se volvió la mejor pagada, la continuista mejor pagada de México. Como continuista participó en más de 70 películas y trabajó con los mejores directores mexicanos de la época. Pasó a ser asistente de dirección y luego ella pretendía entrar al sindicato de directores, que era lo que uno tenía que hacer dentro de la industria del cine mexicano, para poder dirigir una película. Cada mes podía la gente meter esa solicitud, pero a ella mes con mes le negaban esta oportunidad, así que como protesta en una ocasión ella se disfrazó de hombre y entró a un set a gritar silencio. Esa fue la forma que ella encontró de protestar, en decir lo ilógico que le parecía que solo por ella usar faldas y no pantalones no la permitieran dirigir. Eventualmente logra dirigir estas 3 películas. No logra dirigir una cuarta en ese primer momento, ya que le roban una producción. Se la estaba financiando el banco, se la compran y eventualmente contratan a otro director para que ella lo haga. Ella, muy enojada por esto y otros atropellos que había sufrido durante la producción de sus otras 3 películas, decide irse de México. Trabaja en Estados Unidos durante más de una década. A principios de los 90 regresa a México. Afortunadamente para ese entonces ella ya había sido reconocida no solo en México, sino a nivel internacional. Su obra había sido presentada en festivales en Europa, en Latinoamérica. Algo que la reposicionó en México es que su obra fue presentada durante el Año de la Mujer, que fue 1975 aquí en México, donde se recuperaron estos filmes. Finalmente, para 1994, hace su cuarta película aquí en México, que es Nocturno a Rosario, que es una ficción basada en el poema Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Ella muere algunos años después y afortunadamente en el caso de ella su obra se puede encontrar en algunas de las filmotecas. Hay mucha información acerca de ella en la UNAM, en la Cineteca Nacional. La investigación de Matilde Landeta la realicé yo, con Ancina Arreola, y la portada fue realizada por César Granados, Astrechao. Continuamos con Cube Bonifant. Cube Bonifant no fue precisamente una cineasta. Como actriz solo hizo papeles como extras, de manera como circunstancial, no porque ella lo buscara. Nos parece importante incluirla porque es crítica de cine y también nos parece que dentro de toda la formación del arte también es importante hablar sobre críticos. Cube vivió en Sinaloa y se vino para acá con su mamá. De su papá no se sabe nada debido a esta situación sobre ser hija de una mamá soltera. En esas épocas realmente no terminó sus estudios como tal, fue una niña, digamos, autodidacta. Empezó a escribir poesía como a eso de los 14, 15 años por cuenta propia. Los llegó a publicar como en algo que podría ser un periódico escolar, y Carlos Noriega Hop, que dirigía el Universal Ilustrado, digamos que la descubre en esto y la contacta para que haga una columna para mujeres. Una columna que hablara sobre cocina, sobre tejido, sobre el hogar y todo eso. Sin embargo, Cube nunca fue muy de ese tiempo o esa época. Siempre fue una persona muy aguerrida. Ella sabía que le estaban contratando para hacer este tipo de columnas femeninas, más bien hablando como sobre lo que tenía que ser la mujer, pero de repente hablaba de otras cosas que no eran para mujeres, y la ventaja que tenía en ese momento
era que realmente no se les ponía tanta atención a estas columnas. De pronto ella se empezó a darse cuenta que tenía una libertad entera de hablar de lo que ella quisiera. Terminó criticando mucho el entorno revolucionario, criticaba mucho al gobierno y empezó a meter cine, empezó a meter un poquito de crítica sobre las películas que salían y fue entonces cuando empezaron a darle todavía más libertad. Sí había momentos en los que se le tenía una advertencia, como preferiblemente no hables de esto, pero la verdad es que ella no le importaba mucho y seguía hablando sobre lo que ella quería. La crítica de cine la hacía muy concisa, muy directa, muy precisa. Aprendió sola sobre cine y lo particular de sus críticas es que decía las razones por las cuales era una mala película. Hablando de la dirección, de la producción, de los escritores, y del sonido, como de la narrativa que tiene la historia y si le faltaba algo. De pronto era de las únicas personas juzgando el cine de Hollywood en una época en la que de repente se alababa mucho, teniendo en cuenta que vivió un poco esta parte, pues los inicios y el boom del cine de oro mexicano, pues sí había muchas personas que no les caía bien Cuba porque hablaba de manera muy sincera y muy directa, sin pelos en la lengua. Se ganó como pues sí, muchas críticas y lo particular es que a pesar de todo no le importaba y seguía escribiendo. La criticaban más que nada porque tenía un aspecto un poco masculino. Ella de pronto marcaba mucho esto de pues yo te critico a ti por tu trabajo, tú me criticas aquí a mí por mi aspecto y eso le parecía como de un intelecto muy pobre. Terminó un poco decepcionada de cómo fue evolucionando el cine mexicano y dejó de hacer crítica como un poco por esas razones. La portada está hecha por Tonantzin Arreola y la investigación está hecha por Claudia Sandoval, una servidora. Finalmente les queremos hablar de Marcela Fernández Violante, que es la más joven de este bloque. De hecho, es una cineasta que aún sigue con vida. Ella es de las primeras generaciones en estudiar en el Centro Universitario de Educación Cinematográfica, el CUEC, de la UNAM, y siendo una de sus primeras generaciones ubicada en el contexto de los movimientos sociales del 68, tiene una producción socialmente comprometida y participa en ese momento en un colectivo de cine. Sus primeras películas son justamente dentro de sus estudios universitarios. La crítica reconoce que son piezas muy interesantes. Entre su producción, más adelante está Cananea, que es una crónica sobre los movimientos sociales de Cananea. Fue una mujer también muy aguerrida, muy firme en sus decisiones. Por ejemplo, justo en Cananea, su dirección fotográfica corrió de parte del maestro Figueroa y habla como de las tensiones que había. Y a pesar de que su talento era reconocido, ella narra que notaba una situación de paternalismo de parte de los actores, de parte del propio Figueroa, y ella tenía la impresión de que si en ese momento no demostraba que ella podía ser una directora, no iba a poder ser respetada en el medio. Así que se confronta con los actores, se confronta con las condiciones de filmación, porque muchas de estas filmaciones son en locaciones, en las minas, y pues ella le entraba a todo eso, y también como con confrontar al propio maestro Figueroa, siendo una figura muy de peso para el cine mexicano. Eventualmente logra sacar adelante este proyecto, justamente con ese reconocimiento que ella buscaba tener como cineasta. Ha participado no solo como productora y directora, sino también ha sido maestra en diferentes instituciones educativas, el propio CUEC, y también ha dirigido la Asociación Matilde Landeta. Marcela sigue participando en la industria cinematográfica mexicana. En esta ocasión, la investigación fue realizada por Yasmín Andrade y la ilustración fue hecha por Salve César. Y eso es lo que conforma nuestro bloque de mujeres mexicanas en el cine. Finalmente, adicional a los fanzines, que es uno por cada artista, tenemos de manera introductoria. Es un resumen de cada una de ellas. Viene un texto un poco explicando por qué las abordamos, quiénes abordamos, un compendio de la investigación de todas nosotras. Y la portada está hecha por Brian Martínez Divoy. Eso sería todo de nuestra parte. Cada uno de estos fanzines están a la venta, tienen un costo de 15 pesos, o tenemos un paquete que incluye los 6 fanzines de esta colección en un costo de 90 y van de regalo 2 stickers que pueden adquirir en este momento en las páginas de esta feria. Y sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto.